Bienvenidos, continuamos en ArcMap y ahora vamos a conectar una carpeta para agregar datos y poder utilizar alguna de estas herramientas básicas. Para conectar una carpeta nos vamos a dirigir hasta este icono, agregar data, le damos clic y nos va a salir esta ventana. Luego nos dirigimos hasta este otro icono denominado conectar folder, le damos clic. Seguidamente vamos a buscar la carpeta donde se encuentran nuestros datos. Esto es en equipo, disco E, cursos y acá tengo la carpeta, datos curso básico. Le doy clic a la carpeta y luego aceptamos. De esta manera podemos visualizar directamente todo el contenido de nuestra carpeta. Como vemos tenemos los archivos de Excel, el archivo raster, que es una imagen, el archivo de AutoCAD y la carpeta SHP donde se encuentran nuestros shapes. Ingresamos a esa carpeta y nos muestra todos los shapes disponibles. Acá podemos diferenciar los tres componentes de un dato vectorial, el cual es los puntos, las líneas y los polígonos. Para agregar un dato a nuestro proyecto bastará con darle clic al dato que deseemos agregar, por ejemplo el shape urbano, luego le damos en agregar. De esta manera se nos muestra gráficamente en la vista de edición y visualización, y en la tabla de contenidos vamos a observar que se ha agregado ya nuestra capa. Acá el software le ha asignado por defecto un color, que es el color verde. Esto se puede cambiar, pero en este momento nuestra intención es utilizar estas herramientas que ya vemos que se han activado. Entonces vamos a proceder a utilizar la herramienta Zoom. Le damos clic y con esta herramienta podemos acercarnos o alejarnos. Esto también se puede hacer con la rueda del mouse de manera más sencilla. Luego la herramienta de mano o pandeo sirve para movilizarnos. Nos podemos acercar con la rueda del mouse y seguir desplazándonos. Luego vamos a utilizar la herramienta Full Extend. Le damos clic y nos va a mostrar todos los componentes que tiene nuestra capa. Luego con estas herramientas podemos de igual manera hacer un zoom. Con esta herramienta podemos retroceder un paso previo, o avanzar, es como un control Z. Luego la herramienta seleccionar nos permite hacer una selección de todos los elementos que se encuentran en esta vista de edición. Podemos crear un rectángulo dando clic y sin soltar, de esta manera. Los polígonos se seleccionan quedando resaltados de color celeste. Para eliminar la selección bastará dar clic fuera de los polígonos de esta manera, o si no damos clic en esta herramienta de limpiar selección. Para ello volvemos a seleccionar y con esta herramienta limpiamos la selección. También podemos hacer selecciones individuales dando clic dentro del polígono o de los polígonos que vamos a necesitar. Acá he seleccionado este polígono y si doy clic en otro polígono, la selección anterior se limpia. Podemos elegir 2 polígonos o 3 o 4, y para limpiar utilizamos esta herramienta o le damos clic fuera o damos clic en otro polígono. Pasamos a la herramienta de selección de elementos. Esta herramienta generalmente nos sirve para seleccionar los elementos creados en la barra de dibujo. No modifica nada en esta vista, podemos crear rectángulos, podemos mover y no se va a modificar ningún elemento en esta vista de edición. Siempre se recomienda tener activado esta herramienta en los casos que no estemos haciendo ninguna edición o no queremos que se modifique nuestro mapa. Ahora pasamos a la herramienta identificar. Esta herramienta nos permite ver algunas propiedades de estos polígonos. Simplemente damos clic dentro de un polígono, por ejemplo acá, y nos va a salir una ventana con las características de ese polígono. Podemos ver los datos de los polígonos de interés. Acá tenemos más información. Muy bien, cerramos. Otra herramienta importante es la herramienta regla. Le damos clic y nos sale esta pequeña ventana
Para poder medir tenemos que configurar en esta parte de acá, damos clic, distancia en metros, podemos cambiar esta configuración y en área podemos hacer lo mismo. Procedemos a medir desde este punto hasta este punto y nos da el resultado de la medida. Podemos seguir midiendo y estas longitudes se van a sumar. Cerramos esta ventana. Vemos que nuestro mouse queda con la herramienta de regla. A la hora de hacer clic vamos nuevamente a medir. Para evitar esto siempre se recomienda tener activado esta herramienta. De esta manera ya no se va a poder modificar nada. Ahora pasamos a la vista de impresión. Damos clic en este botón. O también podemos cambiarlo desde el menú View. Como vemos, se han activado estas herramientas. Vamos a utilizar la herramienta de zoom. Esta herramienta sirve para acercar la hoja, para acercar el mapa. De esta manera. O alejarnos. También podemos utilizar la rueda del mouse. Y tendremos los mismos resultados. Recuerden que hay una diferencia muy importante entre estas dos herramientas de zoom. Mientras esta herramienta nos permite acercar la hoja de esta manera, estamos acercando la hoja de trabajo. Con esta herramienta de zoom vamos a acercar nuestros elementos y esto, si se fijan en la parte superior de la escala, nos va a modificar la escala, como pueden ver acá, y se modifica el mapa. Entonces tienen que tener mucho cuidado con estas dos herramientas, no se vayan a confundir, pues nosotros al crear un mapa vamos a utilizar una escala determinada y esa escala no se debe modificar. Entonces si nosotros queremos acercarnos para ver mejor nuestro mapa, tenemos que utilizar estas herramientas. Muy bien, aclarado esto, vamos a pasar a utilizar la herramienta de pandeo. Funciona tal cual esta herramienta, pero siempre modificando la hoja, no nuestros elementos. Esta herramienta sirve para ver la totalidad de la hoja. Vamos a darle clic y nos muestra toda la extensión. Esta herramienta que dice 1 en 1 nos sirve para ver el tamaño real que va a tener nuestro mapa al ser imprimido. Es decir, si imprimimos nuestro mapa de esta manera, nuestros elementos van a tener esta longitud, tal cual se ve en la pantalla. Podemos regresar con esta herramienta para ver la totalidad del mapa. Y estas son las herramientas básicas para utilizar en nuestra vista tanto de edición como de impresión. Volvemos a la vista de edición, damos clic acá. Ahorita tenemos activado la herramienta pandeo, por eso nos podemos mover. Y pasaremos a revisar la tabla de contenidos. Es esta de acá. Podemos modificar su tamaño. Esta tabla de contenidos también es móvil. Si damos clic sin soltar en esta parte azul, podemos jalarla y vemos que nos sale opciones para volverla a colocar. Podemos colocar en la parte superior, parte inferior, a la derecha, a la izquierda. Lo dejamos acá y aparece nuestra tabla de contenidos en esta zona. Volvemos a jalar. Se coloca en la parte inferior. Lo vamos a dejar acá. Acá se van a ir sumando todos los datos que vamos a agregar. Podemos agregar un dato más. Recuerden que tenemos que ir a este icono y ya nos sale por defecto la carpeta con la cual estamos trabajando. Vamos a agregar otro dato. Por ejemplo, vamos a agregar distritos. Agregamos. Vemos que ha desaparecido nuestros polígonos de la capa urbano y esto es porque la capa de distritos, que también son polígonos, está sobre la capa urbano. Como la capa de distritos es mucho más grande, los polígonos son mucho más grandes, estos ocultan a los polígonos urbanos que son más pequeños. Entonces, para que esto no suceda, damos clic en nuestra capa de distritos y sin soltar la jalamos a la parte inferior. De esta manera podemos ver los polígonos de la capa urbana. De esta manera podemos ir sumando más capas a nuestro proyecto y se van a colocar en esta tabla de contenidos. Esta tabla tiene varias vistas o listas. La que sale por defecto es la lista por orden. Luego tenemos la lista por fuente. Si damos clic acá,
nos va a mostrar la dirección donde está guardado nuestras capas. En este caso las dos capas está guardado en esta dirección. Luego nos va a mostrar la vista por data frame. Luego tenemos la vista por selección. Estos iconos de color azul significa que estas capas pueden ser seleccionadas. Esto se puede desactivar y como vemos se pone de color plomo. Eso quiere decir que la capa urbano ya no va a poder ser seleccionada. Si utilizamos nuestra herramienta de selección, hacemos nuestro rectángulo y vemos que no se seleccionan los polígonos de la capa urbano, solo se seleccionan los polígonos de los distritos. Podemos modificar esto nuevamente, damos clic acá, limpiamos la selección, volvemos a seleccionar y ahora sí ya se han seleccionado los polígonos de la capa urbano. Adicionalmente también se han seleccionado los polígonos de la capa distritos. El último icono no lo vamos a utilizar, es recomendable dejarlo así. Lo cerramos y volvemos a la lista por orden, que es el primer icono. Generalmente se trabaja desde acá. Vamos a modificar un poco esto, limpiamos la selección y para culminar con la tabla de contenidos vamos a aprender a modificar los nombres de nuestras capas y del data frame. El data frame contiene las capas que van a ser agregadas y el nombre de este puede ser modificado. Damos clic y presionamos F2. Por ejemplo, vamos a escribir mapa. Damos enter y ya se ha modificado. De igual manera las capas también se pueden modificar. F2 urbano, F2 distritos Piura. Esta modificación es visual, solo ha ocurrido en la tabla de contenidos, más no en los archivos internos que la componen. Esto lo veremos en el siguiente video. Con esto hemos terminado de revisar la interfaz de ArmMap. Podemos cerrar nuestro proyecto, damos clic acá y no guardamos los cambios.